Hola, hola, qué bueno que están allí. De verdad que nos encanta que estén compartiendo con nosotros todas las semanas estas entrevistas con protagonistas de esta historia que es inédita, es una nueva realidad que estamos enfrentando ante el COVID-19. Gracias por estar allí. Soy Mari Plazas. Los invitamos a suscribirse, a hacernos llegar sus comentarios y acompañarnos todas las semanas con un nuevo invitado. Bueno, hoy nos acompaña en Universidad en Línea un invitado que cuando lo vean ustedes van a saber de quién se trata y cuando escuchen todo lo que vamos a estar conversando lo van a sentir cercano, muy nuestro, de nuestras aulas universitarias en el oriente del país. Se trata precisamente de Luis Miguel Romero Rodríguez, que en este momento está en España y que nos enteramos, bueno, siempre estamos pendientes de todas las cosas maravillosas que él viene haciendo, pero yo voy a comenzar al revés tu currículum, Luis, porque los inicios, bueno, por supuesto su bachillerato, su primaria, pero sus inicios académicos fueron precisamente en la Universidad Santa María en la región Oriente, y él estudió dos carreras en paralelo, comunicación social y derecho, y lo veíamos entrar a clase porque tuve el privilegio de tenerlo como alumno, muy bien enfusado porque venía de las aulas de Derecho a continuar en Comunicación Social. Vamos a comenzar por allí. Estudiar esas dos carreras en paralelo, por supuesto que significa un reto. Cuéntanos de esa decisión, Luis. Bienvenido a Universidad en Línea. Muchas gracias, mi profe Mari Plazas, por la invitación y por siempre el cariño, ¿no? Además, siempre estamos en contacto con las redes sociales y justamente, bueno, son estas cosas, estos vínculos que nunca se pierden, ¿no? Y que además ese vínculo de profesora, de haber sido siempre profesora y siempre serás profesora y maestra, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la decisión de estudiar las dos carreras, Derecho y Comunicación, viene porque ya yo venía con otra carrera universitaria que hice en Canadá, la licenciatura en Estudios Internacionales, el Bachelor of Arts in International Relations en Montreal. Y de alguna manera yo busqué, yo quería irme a Caracas a estudiar la maestría que daba acceso a la carrera diplomática en la Academia Pedro Gual, la Casa Amarilla, cerca de la Casa Amarilla en Caracas. Pero de alguna manera mis padres me dijeron, mira, estás muy joven todavía, yo terminé una carrera con 18 años y me dijeron, te recomendamos que estudies Derecho, porque mis dos padres eran abogados. Estudia Derecho, te va a dar un conocimiento mayor para el tema de estudios internacionales. Yo lo vi interesante y me dijeron, vete a la Casa de la Playa en Puerto La Cruz, porque además mi familia de toda la vida es de lechería, o sea, mis abuelos y tal. Entonces, de alguna manera, vete para allá, estudia en la Santa María, no tienes el problema de Caracas. Caracas es una ciudad muy peligrosa, todos lo sabemos y tal, y con un muchacho de 18 años solo en Caracas, pues imposible. Y bueno, me dieron la oportunidad de estudiar Derecho y después cuando empecé a estudiar Derecho en primer semestre me enamoré de la comunicación y nunca pensé que iba a ejercer comunicación de forma prioritaria como la ejerzo hoy en día. De hecho pensé que iba a terminar Derecho, comunicación la hacía como porque me gustaba, o sea, por mi hobby, ¿no? Y después empecé a trabajar en Radio Puerto La Cruz, empecé a trabajar en la radio Humberto Berrica, que era, se me olvidó, que está arriba del norte. Empecé a trabajar ahí, o sea, de alguna manera tuve mucho contacto hasta que tuve que empezar a influsarme justamente porque iba para tribunales, o sea, al final de estudiar dos carreras, ejercía como pasante de derecho, iba a comunicación, o sea, me enamoré de todo. Bueno, o sea, enamorado de los estudios, pero luego decides hacer una maestría también en comunicación, lo que me estás comentando, que te enamoraste de la comunicación y decidiste profundizar tus estudios en el área de la comunicación y de hecho tienes un doctorado en educación y estás en el postdoctorado. Viajaste por el mundo porque incluso por allí vi que también tuviste una especialidad en México y cursos de más alto nivel en España. La decisión de México para hacer la especialización y luego de irte a España a continuar tus estudios doctorales. Cuando terminé la carrera hice una especialización en docencia universitaria en la Universidad Nueva Esparta, en Caracas, y a la vez hice la especialización en Derecho y Políticas Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, a la vez que trabajaba en el sector público. ¿Okay? Pero ya cuando me vine a España, sí hice la maestría en comunicación en la Universidad de Almería, el doctorado en comunicación, en educación en comunicación, en la Universidad de Huelva, Universidad de Sevilla, Málaga y Cádiz. Y después,
estamos hablando, solo terminé en 2014, en el 2017, 2018, me sale la oportunidad de irme con una beca al Tecnológico de Monterrey en México a hacer los estudios postdoctorales, que básicamente son estancias de investigación en la Facultad de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, donde estuve poco más de un año con un proyecto, bueno, multimillonario de 20 y pico millones de dólares, pero bueno, los salarios no eran tan buenos como el proyecto, pero igual me dieron la oportunidad de aprender y bueno, estuve allí hasta el 2019 que empecé como profesor, como profesor de la Universidad Pública Española. Bueno, indudablemente un reto. Y ingresar un extranjero, no sé si tienes la nacionalidad española también, a la docencia en Europa es un reto importante, igual en Estados Unidos. Exigen incluso para ingresar que tengan nivel de doctorado, publicaciones, libros, conferencias. ¿Cómo fue tu ingreso? Bueno, ya venías de hacer un doctorado y un postdoctorado, pero tu ingreso en la Universidad Española. Es sumamente complicado, es sumamente burocrático, es sumamente cuesta arriba y 3 veces más para aquellos que somos extranjeros. Primero porque básicamente no importa lo que hayas hecho antes de empezar en la Universidad Española. La Universidad Española por antonomasia es endogámica. Esto quiere decir que la Universidad Española, sus egresados de grado, sus egresados de posgrado, que hacen el doctorado en la misma casa de estudio, a la vez son los mismos profesores. ¿Por qué? Porque de alguna manera los tribunales que conforman o las comisiones que evalúan los currículos de acceso del profesorado son profesores de la casa, entonces prefieren a veces, bueno, dar de alguna manera como premio a ese estudiante que tanto se ha esforzado y tantos méritos ha sacado dentro de la casa, pues darle la plaza a ellos. No, no muy distinto a lo que ocurría en ciertos momentos en nuestra querida Venezuela. Pero yo terminé el doctorado en 2014 y comencé a dar clases en las universidades privadas en España. Estamos hablando, por supuesto, muy subpagado, o sea, estamos hablando de la hora, cobras a lo mejor 10 euros, ¿no? Entonces te dabas quizá, estamos hablando 40 horas a la semana de clase. Después de eso me fui a Perú. Estuve en Perú también en la Universidad San Martín de Porres, tratando de alguna manera de buscar recursos para seguir, porque no tenía becas en ese momento. Además estábamos en plena crisis española. Y para buscar recursos para seguir intentándolo en España, buscando publicar, buscando después del doctorado, hasta hacer un currículo más o menos sólido que de alguna manera ya cuando te presentes en una plaza ya sea demasiado escandaloso, Claro. La cantidad de méritos que tienes, que gane el de la casa. Entonces un poco es David contra Goliat, y más siendo extranjero porque no te conoce. Exacto. Indudablemente una lucha permanente que se logra con esfuerzo, trabajo, constancia. Y yo creo que es el momento oportuno de decirle a la gente que sí se puede, porque muchas veces buscamos el camino fácil y ante el primer obstáculo nos detenemos y no se puede y ahí nos quedamos. Y tú estás demostrando una resiliencia increíble ante una meta y bueno, y continúas luchando por eso. Mira, Luis, por supuesto que decirte que te admiramos muchísimo por todo el esfuerzo y que nos sentimos muy orgullosos de que seas un venezolano representándonos en el exterior y construyendo familia y construyendo un prestigio que nos beneficia a todos. Pero lo último que nos enteramos es un libro, que por cierto estaba leyendo el contenido y bueno, no, es un libro de cabecera para los que trabajamos en relaciones públicas. Y es el libro Introducción a las Relaciones Públicas que lograste con un grupo de colaboradores y precisamente es la recopilación de una serie de capítulos elaborados por gente muy prestigiosa. Cuéntanos de esa iniciativa que si para escribir un libro le cuesta, imagínate lograr que todos esos colaboradores respondan a tiempo y poder organizar todo eso en un libro de esta calidad. Ha dado usted en el clavo, querida profesora, ha dado usted en el clavo, y una de las grandes dificultades de coordinar grupos de personas de donde sea es justamente, y sobre todo porque no es un trabajo, esto es una cuestión extraordinaria, ¿no? Es justamente, primero, contar con un buen recurso humano, es decir, contar con personas que sabes que te van a responder, que sabes que van a hacer un grandísimo trabajo,
y en segundo lugar que van a cumplir los plazos de entrega, entendiendo además lo complicado que ha sido este año. Esto es un proyecto que además se inició prácticamente en septiembre-octubre del año pasado y lo hemos culminado en tiempo récord, también porque soy muy quisquilloso y prácticamente una vez al mes, oye, mira, falta tanto tiempo, si necesitan algún tipo de apoyo, y le vas haciendo seguimiento, ¿no? Conjuntamente con la profesora Carmen Fernández Camacho, que también es coordinadora de esta obra capitular, hemos llevado un poco la dirección del proyecto, pero realmente son los autores, los verdaderos protagonistas de esta obra, que además no es una obra de consulta, sino que es una obra, un manual pedagógico docente, tanto para alumnos como para profesores. Está diseñado desde los orígenes de las relaciones públicas hasta el final, y la obra fue de interés de una de las editoriales más prestigiosas del mundo, que justamente es McGraw-Hill. Pero ojo, los dos tienen la misma cantidad de reto. Hacer un libro uno mismo es sumamente complicado. De hecho, yo terminé uno, no sé si se recuerda, más o menos en junio, julio del año pasado, sobre gestión de la comunicación corporativa. Y es un tema bastante difícil centrarte tú solo, tú contigo, ¿no? Y escribir. Entonces me puse en el papel de alumno, me recordé esos años en la Universidad Santa María en Puerto La Cruz, y de alguna manera empecé a redactar, oye, cuáles eran mis principales desconocimientos sobre el tema, y sobre todo con la experiencia que tengo ahora impartiendo la asignatura. Un poco coordinar es difícil, pero también sentarse a hacer un libro y enfrentarse a esa página en blanco del Word, ¿no? Es totalmente difícil, pero bueno, sí se puede hacer. Y indudablemente creo que es importante que las personas empiecen a mostrar sus conocimientos en cualquier formato, ¿no? En vídeo, en audio, en libro, en lo que sea. Claro, ir dejando todo ese bagaje de conocimiento. Bueno, conversando con el doctor Luis Miguel Romero, colega, comunicador social, enamorado de la comunicación, pero indudablemente que los otros estudios te han servido para ganar experiencia. Y bueno, el derecho y la comunicación están muy de la mano. Bueno, te voy a decir algo, Luis, realmente la comunicación es el tema central en este siglo XX-XXI, es el tema álgido, y los cambios que ha habido en nuestro mundo de comunicación indudablemente nos llevan a mantenernos actualizados. Y leyendo el contenido de tu libro, o del libro donde están todos esos colaboradores excelentes, veo que están centrados en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los retos que tiene el comunicador, y en el campo de las relaciones públicas mucho más delicado, porque ahora nuestros voceros se van directo a las redes y nadie los controla. Antes, de alguna manera, el relacionista público orientaba los procesos de comunicación y las vocerías internas y externas. Ahora, bueno, es una demandada comunicacional. Que cuéntanos tú, que estás a nivel de doctorado, ¿cómo ves ese proceso? ¿Cómo el comunicador social, el relacionista público puede de alguna manera orientar esos procesos para lograr los objetivos y las metas que nos hemos trazado, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo has resumido con maestría de doctorado. Anteriormente estábamos acostumbrados de alguna manera que las marcas eran monopólicas frente al mensaje que se producía. De alguna manera, a través de las campañas de publicidad, de relaciones públicas, de marketing, creaban conocimiento, creaban discurso social, creaban imagen, creaban reputación. Sin embargo, últimamente, bueno, con el auge, la popularización de las redes sociales, de las tecnologías de información y comunicación, nos encontramos en un ecosistema donde prácticamente todas las personas son prescriptoras de las marcas. Es decir, en el caso de las marcas, en el caso de las marcas países, estamos hablando marcas en términos generales, productos, servicios, sistemas, proyectos, personalidades, religiones, o sea, prácticamente todo tiene un sentido de marca en el branding, ¿no? En las relaciones públicas. Entonces, por supuesto, una de las cosas o de los grandes problemas que hay son esas relaciones de apomediación. ¿Qué significa apomediación? Que no hay un mediador necesario. Es decir, el medio de comunicación no es ahora el único ágora social que existe. Ya el medio de comunicación incluso es una pequeña parte de 10, de 15, 20%, con una buena credibilidad, eso sí, pero una pequeña parte de ese ecosistema comunicacional. La gente,
cuando alguien va a un restaurante y le toma foto a la comida y pone una buena observación sobre la comida en Instagram, en Facebook, en Google Business, en la página de Google de recomendaciones, estás creando muchísimo mejor engagement que una publicidad pagada por la empresa, porque de alguna manera todos los consumidores sabemos que la publicidad pagada por la empresa resalta los valores y los atributos más positivos, las características más positivas de ese producto. De alguna manera las relaciones públicas empiezan porque estuvieron muchísimo tiempo, sobre todo en los años 2000, 2010, estuvieron muy ocultas porque la publicidad digital, la publicidad convencional se la comía como estrategia prioritaria. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta de la grandísima importancia que hay de establecer verdaderos lazos realmente cercanos, excelentes niveles relacionales con todos los públicos, tanto internos como externos, porque ya no es una cuestión simplemente de hacer una campaña publicitaria, sino también de monitorizar qué es lo que los públicos están diciendo de nosotros, reafirmar con campañas de relaciones públicas, recordar nuestra responsabilidad social en el entorno. Una de las cosas que nos explicó la profesora Mari Plaza cuando era docente en la Universidad de Santa María en Portland, justamente se vuelve a reavivar. Una cosa importante es que el libro efectivamente incide muchísimo en la nueva sociedad, pero rescata que las teorías, que las prácticas de las relaciones públicas no varían, varía el medio, varía la plataforma, pero las plataformas son básicamente inertes, algunas técnicas son nuevas. Algo que vamos a retomar y es el rol del relacionista público y del comunicador. Y vámonos mucho más atrás porque de hecho ya el rol del comunicador social dentro de las organizaciones tendría que ir respaldado de un proceso de alfabetización para entender de qué trata la profesión. Pero ahora hemos visto también que todo el mundo piensa que es comunicador y se abroga esa responsabilidad que tiene que tener, bueno, un contenido ético, moral, de preparación profesional. Ahora pareciera como más cuesta arriba. Nos quejábamos antes porque había desconocimiento de nuestro rol como comunicadores, pero ahora todo el mundo es comunicador y todo el mundo se atribuye el rol de comunicar. ¿Cómo manejamos esa circunstancia que es un reto para este siglo y que nos obliga como comunicadores a de alguna manera reforzar nuestra presencia como profesionales en esta área? Bueno, profe, yo creo que hay dos maneras, ¿no? Y aquí hago un regaño grandísimo. Cuando empezó aquello del periodismo ciudadano, no sé si se acuerda. Sí, ¿cómo no? Del periodismo ciudadano, no. Usted puede ser un informador ciudadano, porque el periodismo es una carrera. Es una carrera reglada, es una carrera con leyes, es una carrera con responsabilidades, código ético y obligaciones. Claro. Una carrera que se estudia en la universidad. El gran problema que tenemos nosotros es que somos muy laxos, los comunicadores en sentido general, corporativos, audiovisuales, somos demasiado laxos como profesionales. Porque eso no pasa en la medicina, porque eso no pasa en la odontología, porque eso no pasa en las ciencias de la salud o en la ingeniería. Claro. Porque yo no hago en el AutoCAD no hago un gráfico y a mí me autoriza un consejo municipal o en el ayuntamiento, en la alcaldía no me autorizan una construcción. Porque tengo que tener eso firmado por un comunicador, por un ingeniero o un arquitecto que diga, bueno, esta obra se puede realizar. Nosotros hemos sido muy laxos y básicamente, y también pasa con la educación, es decir, ¿por qué en los colegios no contratan a alguien que no sea de educación para dar clases? Y es básicamente porque nuestros colegios nuestros colegios profesionales se han convertido en un nicho político para hacer declaraciones de pan dulce, ¿no? O sea, estamos en contra de tal cosa. Oye, mira, ponte a hacer lo que tienes que hacer, que es regular que no haya intrusismo dentro de la profesión, porque es que tus colegas, los que te pagan tus cuotas, se quedan sin dinero y sin capacidad de pagarte tus cuotas. Eso pasa en Venezuela, eso pasa aquí. Y aquí se pasa 3 veces más, porque además te encuentras de repente que hay gente ejerciendo de comunicador, de relacionista público, etcétera, sin tener ni siquiera la colegiatura mínima para esto. O sea, ahora además tenemos los nuevos influencers, ¿no? Básicamente el primo de cualquiera puede ser influencer,
O el primo le puede llevar las redes sociales a cualquier empresa, a cualquier organización, porque él sabe de redes sociales. Bueno, básicamente yo digo, arriesgues a las empresas que lo van a hacer, pues arriesguense a hacerlo con gente que no sean profesionales del sector. El problema de la comunicación no es en la normalidad, sino es en las crisis. Cuando venga una crisis ya veremos cómo actúa el primo influencer. Así es. Así es. Y bueno, lo que dices es muy cierto. Y es un compromiso que tiene el comunicador con su gremio, con su formación, en creer que realmente lo que estudiamos y lo que aprendemos tiene un valor social y que debe ser respetado. Mira, tocando nuevamente lo del libro, ¿cuándo lo vamos a tener a disposición? Mira, profe, yo creo que esto sale impreso para la primera semana de febrero. Ya está en impresión, ya las últimas muestras, pruebas, etcétera, ya se mandaron a impresión. Se va a hacer en impresión. Lo que pasa es que por el tema del coronavirus todavía no va a poder hacerse la venta hacia América Latina. Hay ciertos puntos donde, por ejemplo, el libro va a tener un costo muy complicado para América Latina porque los costos en España son muy distintos, o sea, la producción en España es mucho más costosa. Estamos hablando que el libro puede llegar casi a 27, 28 euros, muchísimo dinero, yo además lo interpreto. Sin embargo, va a haber unas versiones digitales que va a costar a lo mejor la mitad de ese precio. Lo único que, claro, la editorial toma las medidas específicas para que no se vaya a piratear y todo lo demás, porque es una editorial de estas potentes, americanas, etcétera. Y solamente tienes acceso al libro dentro de su propia plataforma virtual. O sea, no puedes descargarte el libro en PDF ni nada por el estilo, por las razones obvias y que ya sabemos. Pero sí va a haber impresión en América Latina. Creo que va a empezar la impresión a lo mejor en Perú, porque tengo profesorado vinculado al libro que está en Guatemala, en Perú, e incluso en Colombia hay una profesora que participa, que es la doctora Carolina Espel Quintero, que a pesar de ser colombiana y tener mucha experiencia en Perú, justamente en las relaciones públicas, ahora es la jefa de relaciones públicas, no sé si me equivoco en su cargo, de la Cámara de Alimentos de Guatemala. Entonces, de alguna manera, va a haber centros de acopio del libro o reimpresiones del libro en ciertos países de Latinoamérica a través de McGraw-Hill, pero eso no me atrevería a decir si va a pasar ahora en febrero o va a pasar en marzo, pero yo creo que en el corto plazo lo vamos a tener disponible. ¿La posibilidad de tenerlo en otros idiomas? Eso todavía ni idea, porque la única forma que una editorial te proponga hacer una traducción es justamente con el éxito que puedas tener de esa obra en español. Yo lo dudo realmente, porque nuestros contextos, primero, es un libro muy de convención iberoamericana. Nosotros no nos podemos comparar con Estados Unidos, ni los ejemplos que podemos poner en el libro son ejemplos de Estados Unidos porque no los conocemos. Uno de los grandes errores en nuestros libros con los cuales aprendimos cuando veíamos a Kotler, Kepler, etcétera, era que todos los ejemplos eran Advil, Goodyear, etcétera, que no pasaban en nuestros países. Este libro, los ejemplos, todas las experiencias son experiencias desde Iberoamérica, desde España, desde Guatemala, desde Perú, desde Venezuela, desde Colombia. Y sería muy, muy difícil o muy arriesgado plantearse una traducción a un país donde no van a entender tus propios ejemplos. Entonces, yo creo que soy defensor además de la producción local, sobre todo este tipo de libros, porque ese alumno colombiano que está en Boyacá, o que está en Medellín, o que está en Pereira, o ese alumno venezolano que está en Puerto La Cruz, o que está en Maracaibo, o que está en Lara, o ese alumno de Perú que está en Chimbote, o que está en Lima, no sabe qué es lo que hay más allá, sobre todo porque son introducción a las relaciones públicas. Entonces, darle ejemplos de casos en Estados Unidos o en Reino Unido lo decontextualiza totalmente, porque las reacciones en Estados Unidos o en el Reino Unido no son iguales que las reacciones que puedan ocurrir en sus países, ¿no? Esto me daba risa porque ayer justamente estaba en una reunión y decía un profesor, ¿no?, que cuáles eran las razones por las cuales las personas interactúan con las marcas en las redes sociales. Y se estaba guiando a través de una investigación que se hizo en Corea y en Japón. Le dijo, bueno, las razones son este y este y este. Yo le dije, señor, las razones de Corea y de Japón para interactuar con las personas con las redes sociales o con las marcas en las redes sociales son esas. Pero es que en Japón la gente por soledad le habla a robots. O sea, en Latinoamérica y en España la gente se va a beber
en grupos gigantes. Entonces no podemos comparar el escribir por soledad al caso español o al caso latinoamericano, es totalmente distinto. Entonces, obviamente igual pasa con los libros, todo tiene su contexto y su cultura. Fíjate, y hay otro punto importante, Luis. Bueno, es que realmente te estoy haciendo tantas preguntas que nos vienen a la mente, y es las relaciones públicas. Yo no diría pospandemia, es que estamos todavía en la pandemia. Cómo se han transformado y cómo las relaciones públicas van a tener un rol importante en esta recuperación de lo que ha sido nuestro aparato productivo y toda esta debacle que nos plantea en salud y en la parte financiera en nuestros países latinoamericanos. Bueno, yo no quiero ser fatalista, cómo las relaciones públicas han funcionado durante la pandemia, ¿no? Yo creo que todos los sectores han tenido un parón, las relaciones públicas no han sido la excepción, sin embargo, de alguna manera, todo lo que se ha creado a través de obras sociales, a través de mecenazgos, de actividades de patrocinio, esto todo tiene que ver con esa vinculación o ese contrato social que tienen muchas marcas. Hay otras que no se han desaparecido literalmente, pero hay muchas que de alguna manera han arrimado el hombro, han hecho banco de alimentos, han donado dinero para que las personas con menos recursos puedan acceder a ciertas cosas. Entonces, recordemos que la responsabilidad social es uno de los principales objetivos justamente de las principales estrategias de las relaciones públicas, ¿no? De la creación de esos vínculos con el público externo, pero también el replanteamiento de ciertos procesos internos, a lo interno, en el endomarketing, en la comunicación interna, para enseñar, para reafirmar la necesidad del teletrabajo, pero también para enseñar a ser productivos en el teletrabajo. O sea, se ha trabajado mucho a lo interno de las organizaciones. Sin embargo, no quiero ser fatalista, efectivamente seguimos en pandemia, pero no tenemos todavía las consecuencias económicas al completo de la pandemia. En el caso de España se está viendo, pero muy letargadamente. En el caso de Latinoamérica es muchísimo más patente que hay un efecto económico inmediato, pero yo vuelvo a insistir que siempre cuando hay crisis, ¿qué es lo primero que se recorta en las empresas? El presupuesto de comunicación, sea publicidad, sea relaciones públicas, porque a pesar de ser lo más importante justamente en periodos de crisis para el sostenimiento de esas relaciones, porque las personas ya ni siquiera compran por deseos o necesidades, o sea, ni siquiera por necesidades, no digamos por deseo, o porque las personas, bueno, para mantener de alguna manera esa conexión social, pues lo primero que se reduce siempre es el presupuesto de comunicación. Entonces, hay que hacer una reinvención importante del trabajo. Hay que buscar otras vías de trabajo, como es la comunicación digital, que eso sí que es verdad, que costo-beneficio va a ser siempre beneficioso, el marketing digital y por supuesto las relaciones públicas digitales también muy importantes y que pueden darnos muchas oportunidades a futuro. Bueno, ahora una pregunta para que me des la primicia, ¿cuál será el próximo libro de Luis? Bueno, yo hasta los momentos no tengo nada planificado de próximo libro. Ya tengo dos en el último año. Uno que es gestión de la comunicación con la editorial Tecnos, que es de comunicación corporativa, y el otro que es relaciones públicas, que es un libro colectivo. Ahora me centro más en los artículos científicos, en la investigación, pero es que este cuatrimestre en mi universidad me toca muchísima docencia. Yo concentro la docencia en un periodo de tiempo, o sea, no la doy todo el año. Yo de febrero a junio doy toda la docencia, pero entonces tengo esa docencia, que son casi 450 alumnos. Después tengo 15 TFGs o 16 trabajos finales de grado, que son tesis de grado. Después tengo como 4 tesis de maestría, tengo 4 tesis doctorales que soy tutor, por lo cual poco tiempo en estos primeros 6 meses. Ya después no te puedo decir nada porque es que no tengo ni idea de lo que va a pasar en junio o en julio. Yo sí quisiera tomarme unas pequeñas vacaciones y ya después cuando regrese lo retomo. Definitivamente, y con el tema de la pandemia y las comunicaciones hay mucha tela que cortar y mucho que orientar a las empresas, a los mismos comunicadores, que a veces se sienten, bueno, desesperados, deprimidos ante la situación país, y sin embargo
tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, Luis, ya nos queda muy poco tiempo de este bloque de entrevistas. Por supuesto que seguiremos conversando en el futuro y ya estamos en contacto más directo, pero me gustaría que tú, como comunicador social venezolano, como venezolano 100%, nos puedas transmitir ese mensaje tuyo que nos permita de alguna manera enfocarnos hacia un futuro provisorio, mejor, todas esas posibilidades que tenemos desde el campo de la comunicación social. Bueno, yo en primer lugar, una de las cosas que siempre digo, además yo soy venezolano y siempre lo seré, a pesar de que tengo documentos españoles, a pesar que trabajo en España, a pesar que me vine a España hace ya 11 años o 12 años, yo no me acuerdo, se me pierde la noción del tiempo, pero sigo siendo venezolano y seguiré siendo venezolano porque ya no se me va a quitar el gentilicio, porque ya no se me va a quitar el acento, porque es imposible ocultar que soy venezolano y porque además llevo a Venezuela siempre en el corazón, siempre me preocupo por Venezuela, siempre estoy atento de las noticias y a pesar de que ya no tengo casi familia en Venezuela y a pesar de que ya no tengo inmuebles, bienes ni nada por el estilo, sí es verdad que uno sigue siendo venezolano y sigue llevando el corazón patrio más allá, ¿no? O sea, aquí se come, en mi casa se come arepa todos los días, en mi casa los fines de semana trato de hacer algo de parrilla, o sea que de alguna manera tengo ese ADN y ese ADN llamado identidad no me lo van a poder. ¿Les gustó? Qué bueno que les gustó. De verdad que complacidos de que estén allí. No olviden suscribirse y hacernos llegar sus comentarios. Todas las semanas un nuevo invitado y aquí nuestra página web para que estén en contacto permanente con nosotros. ¡Chao!